Dos. Bueno, ahí está. Eh, Vamos a hacer la lectura de dos lemas relacionados al encuentro. El primero dice así: buscad la vida material verdaderamente práctica, pero buscadla en forma tal que no os deslumbre con relación al espíritu que en ella obra. Buscad al espíritu, pero no lo busquéis en voluptuosidad suprasensible por egoísmo suprasensible, sino buscadlo porque lo que queréis aplicar en forma altruista en la vida práctica, en el mundo material. Aplicad la antigua máxima: espíritu nunca está sin materia, materia nunca está sin espíritu, en forma tal que diréis: todo lo material lo queremos hacer a la luz del espíritu, y queremos buscar la luz del espíritu en forma tal que nos desarrolle calor para nuestro práctico obrar. Rudolf Steiner. Y el otro lema es muy lindo con respecto al trabajo en grupo, dice lo siguiente: las personas que trabajan juntas en una fraternidad son magos, porque atraen seres superiores a su círculo. Cuando uno trabaja en comunidad a partir del amor fraternal, seres superiores efectivamente se manifiestan. Al entregarnos a la fraternidad, esta donación de sí mismos, este fusionarse en una totalidad, resulta en un fortalecimiento de nuestros órganos. Luego, al hablar o actuar como miembros de tal comunidad, no es el humano individual que actúa o habla en nosotros, sino el espíritu de la comunidad. Este es el secreto para el progreso de la humanidad del futuro: trabajar a través de comunidades. Rudolf Steiner. Esto es del GA 54. Bueno, bienvenidos. Ya con muchas de las personas conectadas. Eh, para abrir el encuentro, si quieren comentar algo sobre lo que se envió respecto a ese pequeño ejercicio, que en realidad era una propuesta de pensar más que de hacer un ejercicio práctico, que era enfrentarse a una planilla con propuesta de datos a ingresar, para los cuales había que reflexionar sobre qué significaban esos datos, más que los datos en sí mismos, ¿no? Porque esto, digamos, nos faltaría un montón de cosas, de información, si realmente estuviéramos llenando esa planilla para una iniciativa o un proyecto. Pero creo que el tema más importante ahí era los conceptos que se incluían en la planilla y qué hacía qué reflexión me traía para poner esos números, ¿no? En cuanto a ingresos, egresos. Entonces, no sé si alguien quiere comentar sobre eso, para ver cómo le resultó, si les quedaron dudas o si no se entendió, no sé, para no dejar eso ahí, que no recibimos nada por mail, que nos llamó un poco la atención, pero entiendo que a veces los tiempos de sentarse y escribir por ahí no son los que abundan hoy en día. Entonces, si quieren, si alguien tiene algo quiere aclarar o preguntar antes de iniciar la segunda etapa de capacitación, estamos disponibles. ¿No? Silencio. Vos, Ale, vos querés comentar algo por ahí de la planilla del ejercicio para darles algunas pautas a quienes por ahí todavía ni lo vieron. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, mi único comentario es
digamos, el ejercicio más bien meditativo que se entregó tenía como finalidad, eh, digamos, romper un poco con el tipo de actividad interior que uno hace cuando está gestionando frente a una planilla, que normalmente las planillas ya no están en papel, sino que además están en una pantalla, ¿no? Por decirlo así. Y normalmente tenemos esta vida interior que está comandada un poco por el mundo exterior, digamos, y un poco compartir esta forma de trabajo frente a una planilla tenía que ver con una propuesta en la cual la planilla ya no se convierte en, como en una herramienta que me dice a mí lo que tengo que poner, sino que las imágenes que vuelco en la planilla son el fruto de una pregunta interior y es algo así como una interioridad exteriorizada. Eh, Desde luego que tal vez lo que ponga podría ser el mismo número. Si yo, por ejemplo, digo, che, ¿cuántas ventas tuve hoy este mes? Entonces podría haber un número y anotarlo, ¿no? Pero si yo me hago la pregunta, por ejemplo, en vez de cuántas ventas tuve, me pregunto cuál es la respuesta del mundo frente al servicio, frente al talento mío desplegado, entonces ese número va a tener una diferente, eh, un diferente reflejo, porque no va a provenir de un papel que diga 300 ventas, sino que realmente me puedo estar enfrente del mismo número, pero con una disposición interior distinta. Esto a veces en las reuniones lo explico de la siguiente manera. Eh, para los niños es saludable acostarse a las 8 de la noche, ¿no? Y uno dice, qué bien. Entonces las 8 de la noche se transforma, digamos, en un acostarse, pero uno tal vez quiera acostarse a las 8 de la noche porque, eh, digamos, está pensando en su salud y la correspondiente recuperación del niño, y habrá muchos que alguna vez tuvieron ese pensamiento y muchas veces dicen, es mi tiempo libre, se tienen que ir a dormir. Entonces, uno, uno muchas veces genera hábitos interiores y en la vida, digamos, como mecanismos, tanto en el trabajo como en la vida familiar o en cualquier ámbito, en lo cual uno se desconecta de lo vital de la decisión que uno tomó y todo se transforma en un mecanismo y ese mecanismo hace que de alguna manera el yo no esté presente y cuando el yo no está presente siempre va a haber algo o alguien que ocupe ese lugar. Entonces es muy importante tener, digamos, estos detalles de la vida laboral, familiar, lo que sea, teniendo lo que en antroposofía se llama presencia de ánimo, donde uno no está completando una planilla como un autómata y no estoy poniendo a los chicos a dormir a las 8 porque es mi tiempo libre, digamos, uno se puede olvidar de por qué, sino que de alguna manera este repreguntarse meditativamente en cada acción, por qué lo estoy haciendo, qué refleja realmente, es como esa metodología nos hace entrar en, en nuestros cabales, digamos, nos hace entrar en el dominio de nuestro yo, nos hace tener presencia de ánimo. Entonces, las planillas ya no se transforman en algo mecanizado, sino en algo que realmente a través de preguntas correctas le dan vida a algo que de otra manera podría no tenerla, y le dan sentido y hacen que yo pueda sacar algo de mi interior afuera cuando en realidad podría simplemente traducirse en un ejercicio mecánico. Entonces, este fue el intento de meditación. A mí me toca, como a muchos de ustedes seguramente, trabajar habitualmente. Desde luego que uno, por la velocidad requerida en el trabajo, por distintos motivos uno no lo puede hacer siempre y eso no es ningún problema.
pero creo que vale la pena cada tanto como detenerse y estar lo más presente posible en estas tareas, ¿no? Que hoy en día nos toca a todos completar formularios, planillas, registrar y demás. Bueno, esta fue la intención. Sí, tenemos, tenemos unos minutos más, Alejandro, para tomarnos, para seguir charlando el tema. 5 minutos Sí, más, sí, sí. ¿sí? Bueno, antes de entrar en el temario específico de esta reunión. Con respecto a este ejercicio que enviamos, que en realidad estaba relacionado un poco a este encuentro, porque pasa lo siguiente, a ver, muchos de ustedes, de los que se fueron inscribiendo, preguntaban si este encuentro tenía costos. Y la verdad que cuando organizamos esto con Alejandro, pensamos en que justamente un encuentro económico debería tener un tratamiento diferente al que se hace habitualmente, como poner un valor a estos cursos, encuentros, como los querramos llamar, ¿no? Entonces dijimos, no, bueno, esto se tiene que resolver en el espacio. Y un poco el ejercicio quería estar relacionado a eso, pero es bastante complejo porque ahí digamos, no son los roles, no es tan fácil imaginarse un emprendimiento este sería como un emprendimiento de tipo educativo, ¿no? Que tendría, digamos, una cantidad de clases con un temario para dar digamos, y eso podría tener un costo determinado. Pero dijimos, bueno, tenemos que empezar a ejercitar esta, esta economía asociativa, ¿no? Y empezar a preguntarnos cómo se le puede poner un valor a un espacio así. La verdad que creo que a lo largo no pretendemos que hoy quede resuelto. La idea de ese ejercicio era empezar a pensar para saber cuál es la referencia que tomamos y cómo nos cuesta posicionarnos en el otro, ¿no? Yo cómo puedo fijar, por ejemplo, un valor de este encuentro, ¿en base a qué, por ejemplo? Entonces pensábamos, normalmente se toma una referencia de mercado, ¿sí? Una referencia de mercado es, bueno, más o menos los cursos que duran 2 horas por Zoom pueden tener determinado valor. No es muy así porque, digamos, podemos ver por internet que hay extremos, con lo cual podríamos decir, hacemos un promedio. Bueno, hasta ahí, con todo este racionamiento, no haríamos economía asociativa, estaríamos fijando un valor por un criterio que es del mundo material, digamos, no por desmerecerlo, sino porque no tengo en cuenta nada, digamos. A mí me parece que este curso puede valer tanto, tomo digamos, un promedio de mercado y le pongo un precio. La verdad que poco ejercicio de la economía asociativa. Podemos tener referencias, es, bueno, a ver, con respecto a qué, a una entrada de cine, entonces, porque si yo le pongo un valor de 2.000 pesos, podría decir, y mira, es como una entrada de cine. Entonces, estar 2 horas en un cine o estar haciendo un curso, y es mejor, interesante quizás para mí capacitarme, pago los 2.000 pesos en vez de ir al cine y estoy en un curso. Tampoco sirve, digamos. ¿Qué estoy haciendo ahí? Digamos, buscando algún argumento económico para justificar el precio. Tampoco es válido desde la economía asociativa, ¿no? Entonces, llegamos, digamos, y tenemos que seguir avanzando. Es, bueno, porque también está quién paga, ¿no? Si soy el que le pone el precio, es una cosa, y si soy el que paga, es otra. Y estos roles normalmente no los ejercitamos también, ¿no? Porque cuando tenemos que cobrar, cobramos caro, y cuando tenemos que pagar, queremos pagar barato. Eso tampoco es economía asociativa. Bueno, entonces este es un buen ejemplo para, si quieren en algún momento, debatirlo, pero como ejercicio. La verdad que me parece que podría ser muy,
muy sano entrar en este juego, en este ejemplo tan simple como este, ¿no? Que es, bueno, esto debería tener hasta, hasta pensar si esto debería tener un costo o no, ¿no? Porque algunos podrían decir, no, bueno, desde la antroposofía, quizás la sociedad antroposófica que organiza esto debería dar su conocimiento en forma gratuita. Bueno, podríamos charlarlo, a ver por qué esa postura, ¿no? Entonces, digamos, todo ese ejercicio de conciencia, ¿no? De buscar fundamentos del porqué de las cosas, me parece que sería muy interesante llevarlo adelante. Así que era eso nada más, dejar planteado. Y Alejandro, si vos querés, puedes iniciar con el temario de hoy. Bueno, gracias Dani por tu comentario. Eh, a mi entender, digamos, cuando trabajemos un poco más el tema de contabilidad y asociación, podemos profundizar un poco en este tema. Eh, es correcto lo que decís, ¿no? Esto de, digamos, las tres vertientes, ¿no? que tenemos en relación al precio de mercado. El precio de mercado es directamente, digamos, aceptar un contexto exterior. Tenemos un precio justo, digamos, que surge de una conversación, pero es una conversación, podríamos decir, en términos morales, sin entrar demasiado en una definición de lo que es moral, simplemente llevándose cada una de las partes por una intención moral, digamos, pero eh, digamos, en el precio justo no necesariamente eh, nos entra una mirada y una conversación hacia el otro. Cuando hablo de conversación hacia el otro, me refiero a lo que en economía llamamos lenguaje universal. El lenguaje universal es el número. El lenguaje universal es la, digamos, la posibilidad de encontrarme con una imagen financiera del otro, con una imagen económica. Y de esa manera poder, digamos, entender cuál es la otra realidad. Cuando ya, digamos, muestro mis planillas, ¿sí? Eh, entonces empiezo a tener una conversación más profunda de la cual eh, podría emerger un precio verdadero. En primer lugar, digamos, tiene esta condición, ¿no? El precio verdadero. El precio verdadero tiene como condición la conversación financiera clara. Eh, bueno, es un tema que queda planteado y que vamos a trabajar más profundamente en los siguientes dos encuentros que tenemos programados. Eh, y bueno, vamos a entender también un poco cuáles son los fundamentos de esto, ¿no? Vamos a hablar de este tema en el marco de los misterios de Ibernia, de la contabilidad de doble entrada. Así que bueno, cualquier comentario de todas maneras es bienvenido y en el curso de las próximas sesiones lo iremos charlando con más profundidad. Eh, bueno, en relación no sé si hay alguna pregunta, si queda alguna pregunta, algún comentario, si no Mira, seguiríamos que tenemos hoy. hay sí, hay unos comentarios eh, en el chat, porque hay gente que no puede, dice que tiene problemas alguien con el audio. Si querés, los leemos así como para no dejar las Dale, inquietudes. perfecto. Eh, a ver. Dice, yo quiero decir que nos sirvió mucho la planilla para darnos una idea a nuestro propio impulso. Estoy con mi bebé encima y la verdad no puedo escribir más. Bueno, buenísimo. Disculpen. Dice, sinceramente no puedo resolverlo, pero quiero compartir que hice mi experiencia en relación al proyecto que emprendo actualmente. Al pensar en todos los aspectos involucrados, se me amplió mucho la mirada
para contemplar todo lo que se involucra en el mismo. Muchos ítems salieron después de ir trabajando durante algunos días y la verdad es que cada vez se completaba más y tenían más sentido. Al mismo tiempo, a buscar los números reales de viáticos, de esfuerzo físico-mental, elementos necesarios, etcétera, me sentí más segura al arribar a un monto estimado final en relación a ponerle el valor a mi servicio. Lo curioso es que ese valor fue fluctuando a lo largo de las semanas que siguieron y lo adjudico a la realidad económica actual y a las posibilidades de los posibles involucrados en el proyecto. Acá hay que dice ni costo ni precio, ir directo al valor. Bueno. Y alguien más dice, me parece un tema más que interesante, estoy en la Comisión de Economía de una escuela Waldorf en Lago Puelo. Si se nos hace muy difícil estipular el valor de la cuota aporte social, sobre todo en este momento de la economía del país. Sí, por supuesto. Y acá hay una pregunta, dice, ¿qué otra realidad pesa más? ¿El valor del aporte que las familias que puedan pagar? ¿El valor de las retribuciones para los docentes? Si subimos los aportes, las familias no llegan. Sí, bueno, es otro. Bueno, este conflicto porque está mirado de un solo lugar, ¿no? O sea, ¿qué hacemos? ¿Pagamos para poder pagarle mejor al docente? Y entonces la prioridad está en el docente que tiene que cobrar bien, por supuesto, pero volvemos a una... No, ahí falta una conversación, estamos mirando una sola parte de, del entorno, ¿no? O sea, la escuela necesita aportes, las familias deben poder pagar su aporte y el docente debería cobrar bien. Bueno, todo eso, como decía Alejandro, es parte de la conversación. Pero bueno, sí, como decía él, quizás por ahí también avanzar en el temario nos va a dar este lenguaje y un lenguaje común y algunos conocimientos para poder abordarlo quizás en la próxima, ¿no? Alejandro. Bueno, gracias Dani por los comentarios y la lectura. Eh, bueno, desde luego que pueden seguir enviando mails, comentarios, acá el Zoom los vamos a ir recogiendo y nos sirve de mucho poder leerlos para después preparar los próximos encuentros. Eh, bueno, hoy voy a empezar con algo, con el tema de hoy que se llama estructura. Eh, bueno, cuando uno piensa, ¿sí? en cuáles son nuestras posibilidades, ¿sí? De hecho, para existir en la esfera terrenal, eso que muchos de nosotros llamamos estar encarnado, ¿sí? Estar encarnado necesita de una estructura. Y esta estructura, como muchos le hemos estudiado a la luz de la ciencia espiritual, esta estructura es algo que requiere de un diseño, de un trabajo, de un acuerdo y de muchos proveedores, ¿sí? De muchos recursos que son proveídos por distintos seres humanos. Esto quiere decir, digamos, la estructura corporal es uno de los mejores ejemplos que tenemos para pensar en qué es lo que necesita una iniciativa para encarnar. Cuando yo hablo de mi propia iniciativa, digamos, como yo podría hablar en nombre de mí mismo, representándome a mí mismo, sería Alejandro en el mundo y podría representar mi propia iniciativa. Entonces, utilizo, digamos, mi propia voz para representarme a mí mismo y al mismo tiempo utilizo mis propias fuerzas. Pero cuando tengo entre manos, ¿sí? representar una iniciativa que no tiene que ver con mi propia existencia, sino con la existencia de un impulso que está fuera de mí, pero que mi yo acompaña, mi yo apoya, entonces ya tengo que pensar en que tengo que hablar en nombre de, no en nombre de mí mismo, sino en nombre de. Y para eso tengo que usar otras fuerzas.
ya no puedo usar las fuerzas en las cuales yo me represento a mí mismo, sino que tengo que encontrar una conexión con algo que está fuera de mí y poder representarlo. Entonces, de esta manera, podría decir que el órgano de fonación mío se pone al servicio de ser la voz del emprendimiento. Esto quiere decir, cada vez que hable en representación de un emprendimiento, de una iniciativa, entonces estoy representándola, estoy poniendo mi voz al servicio de. Y esto requiere, digamos, toda eh, en el fondo, un profundo sacrificio, el sacrificio de dejar de lado mi mi propio protagonismo del yo para poder donárselo a otra iniciativa. Entonces, esta donación tiene que ver con crear o dejar sustancia del yo propio para poder representar una sustancia que es ajena a mi yo, pero que mi yo quiere acompañar, mi yo quiere apoyar. Y, y uno de los aspectos importantes de este punto es entender cuál va a ser el rol de mi propio yo en el acompañamiento de esta iniciativa. Y esto quiere decir, voy a estar ahí cuando vimos en la planilla, por ejemplo, en la planilla que hemos enviado, vimos la estructura de costos, ¿sí? Que básicamente estaba representada por los egresos. Entonces, hablamos de egresos por actividad, egresos por venta y egresos por administración. Y había pintado en esa planilla los egresos por desarrollar la misma actividad en amarillo, por la venta el rojo y por la administración el azul. Estos colores, el amarillo, el rojo y el azul, son los que utilizamos para las distintas esferas que en la vida personal de un individuo tienen que ver con la voluntad, el amarillo, ¿sí? En el otro polo está el azul, que es el polo del pensar, de lo neurosensorio, y en el medio el rojo, ¿sí? Lo rítmico. Y cuando pensamos en extrapolamos esto y vemos estas fuerzas reflejadas en el organismo social, entonces nos encontramos con una iniciativa, el amarillo, y un emprendedor. Nos encontramos con los recursos que esta iniciativa necesita, en azul. Esto quiere decir quiénes son las personas, ¿sí?, que van a aportar los recursos para que esa iniciativa pueda desplegarse. En el caso, por ejemplo, de una escuela, serán los docentes, quienes son los emprendedores, y, digamos, uno puede pensar, bueno, quienes aportan los recursos o quienes trabajan para que esos recursos puedan estar ahí son los padres de los alumnos. Y por otro lado, digamos, tenemos en el medio esto, este aspecto rojo que se convierte en, bueno, la esfera social, el aspecto jurídico y todos estos pulsos que van entre la iniciativa y el aspecto neurosensorio, ¿sí? Este pulsar de uno al otro, eso quiere decir, empiezo a describir una iniciativa que existe o que va a existir, pero describo esta iniciativa, esto quiere decir que tengo que imaginarme mi voluntad desplegada. Entonces, por un lado, es como que uno mete la mano en el corazón y digo, bueno, ¿qué quiero hacer? Entonces describo lo que quiero hacer. Y por otro lado, tengo que generar una imagen en el polo opuesto, el azul, el polo neurosensorio, la vida del pensar. Tengo que generar una imagen en relación a los recursos que esa voluntad desplegada necesita. Entonces todo el tiempo me encuentro en un trabajo, ¿sí?, en el cual pulso de un lado la competencia, la voluntad, la iniciativa desplegada, y después pulso del otro, y es qué necesita, qué imagen
tiene esta voluntad desplegada en el mundo, estas capacidades. Y entre un pulsar y el otro, en este pulsar, se va desplegando lo que llamamos estructura. Que la estructura en un emprendimiento, que puede ser una empresa, una asociación civil, eh, este, este pulso va formando el rojo, que es, digamos, este encuentro entre estos dos polos, amarillo y azul, y en esta esfera roja, en esta esfera de lo social, del encuentro con el otro, de la conversación, se va de alguna manera cristalizando lo que en economía llamamos estatuto, entendiendo al estatuto como la cristalización de estos acuerdos que tanto la iniciativa, quienes están del lado de la iniciativa, como quienes están del lado de aportar recursos para que esa iniciativa se pueda desplegar, generan como un polo, generan un punto de equilibrio, ¿sí?, entre ambos. Entonces, este punto es un punto importante porque normalmente en los procesos de constitución, ¿sí?, esto es algo que a veces se puede pasar por alto. Y simplemente uno va a un abogado o a un escribano, eh, y de alguna manera a uno le calzan el traje para hacer lo que uno necesita hacer, desplegar en este momento. Y desde luego que esas tareas profesionales son necesarias, pero es necesario también que cada iniciativa pueda desplegar una conversación, describiendo en forma detallada cuáles son las acciones y teniendo una contraimagen de cuáles son los recursos que necesitan esas acciones. Entonces, uno eh, muchas veces por experiencia, uno se puede imaginar lo que sucede en una reunión, por ejemplo, cuando alguien se acerca con algo para hacer y quiere hacer algo, pero no lo tiene descrito. Entonces uno puede ver que, bueno, uno nota el entusiasmo. ¿Y esto por qué? Porque el polo volitivo de por sí es asimétrico, calórico, caótico, porque justamente se necesita de cierto caos para que las iniciativas nuevas puedan encarnar. Y por eso es tan importante, por eso es tan importante que exista trabajo en el otro polo, que es el polo neurosensorio, que empiece a generar imágenes sobre los recursos que necesita esta iniciativa, esta voluntad desplegada. Entonces, esto básicamente es el trabajo que hace el sastre, ¿sí? Este es el trabajo que tiene que realizar y no es un trabajo que queda como congelado en el estatuto, ¿sí?, sino que es un trabajo que todas las organizaciones tienen que sostener a lo largo del tiempo. Y esto es un comentario sobre la estructura. O sea, la estructura, esto quiere decir el estatuto que pueda tener un emprendimiento, no está asegurado porque se haya escrito en palabras en un papel, con palabras en un papel, esa estructura, sino que el estatuto debería ser una manifestación de algo que se debe sostener en el tiempo. Esto quiere decir que cada persona que trabaja en la iniciativa tiene que constantemente tener un orden y una descripción en relación a lo que quiere desplegar dentro de esta iniciativa y la contracara de eso, que son los recursos que necesita. Entonces, cuando uno llega a una reunión, ¿sí?, cuando uno llega a una reunión, es muy distinto si yo puedo enumerar no mis intenciones, sino las acciones que quiero desplegar. Y como contracara de eso, los recursos que se necesitan para desplegarlas. Entonces, eso genera una sensación de lenguaje común, porque hay un balance. Llevo dos polos y cuando me encuentro con el otro, entonces puedo conversar. Una de las primeras, digamos, experiencias en las organizaciones de caos es cuando las partes se acercan a las reuniones
sin tener estas dos imágenes trabajadas. Y esto no es algo que la organización le puede dar a cada individuo, sino que es justamente lo contrario. Cada individuo puede ser cada jefe de sección, cada docente, lo que uno puede imaginarse como organización. Podríamos poner distintos ejemplos, pero lo importante a tener en cuenta es que cada una de las personas que vive y se despliega dentro de la organización debería tener este ir y venir en un polo y el otro, porque eso es justamente lo que le puede dar vida renovada todo el tiempo a lo que está escrito en el estatuto. Y esto es muy importante porque en muchas organizaciones, una vez que se llega a un primer acuerdo, que es el estatuto, y se empieza a funcionar, este trabajo parece como desaparecer. ¿Sí? Entonces, este trabajo que se inició en la formación de la iniciativa, en los trabajos previos al funcionamiento, al despliegue, se tienen que sostener. El ejercicio interior se debe sostener para que el estatuto represente algo que vive en cada uno de nosotros, no que vive afuera de nosotros y que nos da vida. Somos nosotros los que interiormente, a través de este trabajo polar doble, le empezamos a dar vida. Entonces, de esta manera, el estatuto se convierte en, en un fruto vivo, que es manifestación del trabajo interior de cada uno de los participantes. Bueno, esto quería decir, voy a parar acá a ver si hay Sí, alguna pregunta y sí. después... Sí, Alejandro, acá les queremos decir que a los que quieran intervenir, levanten la mano y pueden hablar en vez de escribir si les es cómodo, pero te voy a leer acá dos preguntas o dos observaciones que hace Lorena. Hola, Lorena. Dice, hay muchas iniciativas que no encuentran el traje adecuado en lo legal disponible. Hay que buscar nuevas formas legales imbrincadas y con nuevas herramientas para que se puedan representar esas iniciativas. Y ahí me parece que, Alejandro, no, vos ahora vas a poder explicar con un ejemplo concreto, es que, claro, digamos, tenemos que desandar el camino, ¿no? Que muchas veces se acostumbra bueno, voy a armar una sociedad, digamos, anónima. Entonces voy a recurrir a un estatuto típico para ver cómo funciona una sociedad anónima. Y la propuesta acá no es esa, es primero tengo que yo definir el estatuto, por más que parezca que sea inviable a nivel legal. Ese después es otro tema que se va a resolver. Que de hecho vos, Alejandro, después puedes contar tu experiencia de haber hecho estatutos que no existían, por ejemplo, ¿no? Y que pudiste implementar formas de estatutos de empresa y unas formas bastante novedosas. O sea, poder se puede hacer, claro, va a requerir un esfuerzo extra probablemente, pero creo que acá es importante no abandonar digamos, o no transitar el camino acostumbrado, porque es lo que conocemos y es lo que quizás es más fácil. El otro es un poquitito más complejo, pero como depende de la vida futura de ese emprendimiento, ¿no? Alejandro, vos podés contar esto del estatuto y lo que te pasó en algún ejemplo. Gracias, Dani. Eh, sí, es todo un trabajo, eh, y bueno, requiere de, de tiempo, mucho entusiasmo, tener la impresión todo el tiempo de que uno tiene los recursos que necesita, que los recursos que uno necesita no es solamente el dinero, sino que básicamente es esto que repetimos tanto, ¿no? El entusiasmo, el respeto por los contenidos en relación a los ideales que uno quiere volcar en las iniciativas y tener esta actitud protectora, pero hacia la iniciativa. Necesitamos cuidarla y protegerla. Eh, quería contar algo, digamos, en relación al cierre de esta primera introducción, que tiene que ver con, digamos, con el trabajo en cualquier iniciativa,
que tiene que ver, hoy estamos viendo lo que tiene que ver con estructura. Y quisiera hacer mención a algo que no es solamente las estructuras desarrolladas por la vida económica, bajo la mirada de Rudolf Steiner, no están buscando simplemente la manera más eficaz de hacer las cosas, sino que es importante que los mecanismos que se desarrollen, las formas, las miradas, puedan desarrollar, puedan desplegar las fuerzas plenas de un individuo en forma saludable y de la organización. Entonces, cerrando un poco con lo que venía hablando en esta introducción, es muy importante entender eh, que cada vez que yo quiero desplegar, ¿sí?, mi voluntad en una iniciativa, necesito realmente la contracara, que es detenerme, pensar cuáles son las imágenes que pueden balancear esta voluntad desplegada, porque eso me ayuda, por un lado, a tener un balance. Por otro lado, me ayuda a tener una conversación, porque todo el tiempo necesito tener una conversación con quienes también participan de esa iniciativa. Y por otro lado, quisiera poner algo que tiene mucho valor, eh, y es que cuando nosotros, esto lo voy a explicar, digamos, a la luz de la ciencia espiritual que digamos, que nos trae la obra de la antroposofía. No es solamente necesario actuar, sino que es necesario actuar pudiendo integrar las acciones a la sustancia de nuestro yo. Y esto es un tema importante, por eso hice hincapié en esta introducción, y es cada vez que yo despliego algo, ¿sí?, por bueno que sea, pero no tengo la contraimagen, ¿sí?, una imagen no en la voluntad, una imagen desde el pensar de esa voluntad desplegada. Esta imagen no es que solamente me sirve para conversar con el otro, sino que también me sirve para poder integrar eso que hice a la estructura, a la sustancia de mi yo. Y de esta manera, esta palabra integrar, ¿sí?, tiene que ver con que cada cosa que yo no puedo integrar interiormente, la dejo librada a otra fuerza. ¿Sí? Y esto tiene que ver, digamos, con eh, justamente interiormente nosotros tenemos fuerzas que actúan en pos de nuestro desarrollo interior, y también tenemos fuerzas interiores que actúan en contra de nuestro desarrollo interior. Y uno podría decir, todo aquello que no ha sido integrado es algo que le pertenece a las fuerzas contrarias al desarrollo espiritual, al desarrollo anímico espiritual. Entonces, y hay que entender que no solamente se produce, digamos, un daño en este sentido al individuo, sino que este daño después se va a reflejar paulatinamente en las organizaciones. Y esta es una de las cuestiones también por las cuales uno a veces se pregunta, che, pero si estamos haciendo todo bien, nos registra y cada vez hay más problemas. Bueno, los problemas también surgen de la falta de vida meditativa, de la falta de vida interior ordenada de los individuos dentro de estas organizaciones. Esto, quiero poner un ejemplo práctico de esto, y esto no es ni un juzgar, ni una casa de brujas, ni nada, es simplemente charlarlo de la forma más directa posible. Y, digamos, reconociendo que todos tenemos, digamos, nuestros momentos. Eh, Cada vez que yo quiero desplegar algo, o que he desplegado algo, y no tengo la contraimagen correspondiente, bueno, esto genera un problema. Y esto en las organizaciones es, por ejemplo, uno puede ir a una organización, uno la audita, y yo pregunto, ¿cuál es el presupuesto? ¿Cuáles fueron los costos reales del año? Entonces me informo, ¿cuál es el presupuesto para el año que viene? Entonces lo veo. Bien, mi pregunta es, ¿quién lo hizo? ¿Quién generó esa imagen?
quienes están desplegando su voluntad, o hay un tercero que viene a observar, un tercero que en una escuela puede ser un padre, en una empresa puede ser, no sé, otra persona, pero uno podría decir, ¿quién hizo el presupuesto? Porque después, cuando uno está en una reunión, ¿sí? Uno se sienta y ve las imágenes desplegadas. Las imágenes normalmente son carpetas con datos. Y yo me pregunto, ¿quién desplegó esta imagen? Y la respuesta es prácticamente ninguna de las personas que estaban sentadas en esa reunión, que son las que están llevando la iniciativa adelante. Entonces, bueno, este es un punto a revisar, este es un punto a tener en cuenta, eh, porque la estructura es algo que se va generando constantemente, se va renovando constantemente. Entonces, bueno, esto por un lado. Por otro lado, eh, creo que es importante también, eh, digamos, bueno, continuar no sé si hay alguna pregunta hasta ahora, creo que vi algún comentario. Les cuento que hoy no estoy en la Sociedad Antroposófica, estoy en la oficina en la ciudad de Mercedes, en provincia de Buenos Aires, y bueno, estoy, digamos, eh, lamentablemente por las complicaciones de esta semana no fue posible viajar. Eh, Creo que todos tuvimos una semana intensa, una semana intensa en el mundo y en la Argentina. Así que bueno, no tengo acceso a todas las preguntas que por ahí están escribiendo, Dani. Si podés leer Sí, algún comentario. ¿No? sí. Bueno, Sergio dice, estás detallando a la mayoría de las escuelas Waldorf y después acá hay una pregunta que dice, Alejandro, ¿cuáles son cuál es la connotación del concepto de imagen que estás tomando? Hay Galaxy, no sé, ¿querés hablarlo? Sí, la Ahorita, imagen, sí, la ahí- imagen, no, no, digo, sí. iba a intervenir la persona que estaba haciendo la Ah, ok, pregunta. perfecto. Abrí tu micrófono. Hola, buenas tardes. Hola. Iris, mi nombre. Mucho Lo que pasa gusto. es que escucho mucho, Alejandro, traer ese concepto de imagen y no termino de entender cuál es la connotación que le estás dando. Entonces, bueno, ahí como si pudieras especificar un poquito o entrar un poquito más en eso, se me haría más Ok, fácil terminar de tomar la idea. ok. Bueno, gracias por tu comentario. Eh, Cuando estoy expresando la palabra imagen, sí, me refiero a todo lo que la vida económica puede aportar, básicamente. Y estos son, la vida económica lo que puede aportar son imágenes, imágenes de qué necesito para poder desplegar esta acción. Esta es la acción que quiero desplegar. Ok, ¿cuál es la imagen correspondiente para que esa acción se pueda desplegar en el mundo? Y esta imagen se va a expresar en un presupuesto y en particular esta acción se va a presentar en un lugar determinado del presupuesto. Esto quiere decir que puede estar dentro de los ingresos, dentro de los egresos, dentro de los egresos puede estar en el despliegue de la competencia particularmente, puede estar en las ventas, que es la conversación con el mundo, o puede estar en la administración. Entonces, cada acción, ¿sí?, tiene una contraimagen y es importante poder, digamos, desplegar esta contraimagen. ¿Por qué? Porque justamente esto significa poner al yo humano en un sano funcionamiento, que es lo que la contabilidad de doble entrada nace en el Renacimiento. Y va de la mano el trabajo de Luca Pacioli, a través de esta compilación, en su libro Suma, estuvo de la mano con todo el trabajo artístico que se dio en el Renacimiento. Nace, ¿sí?, la contabilidad de doble entrada, esto quiere decir la capacidad de poder desplegar un horizonte, la capacidad de poder desplegar una imagen que ya no era una imagen
bidimensional, sino que es una imagen tridimensional. Esto uno podría decir ya no existió el ora y el labora, o sea, no era solamente trabajo, ¿sí? Tierra, y orar, digamos, Dios, ¿no? Sino que había un puente entre estos dos. Hay una tridimensionalidad. Cuando en el Renacimiento nace la perspectiva en el arte, esta perspectiva simplemente representa una capacidad nueva que nace en el interior del ser humano, que antes no estaba presente. Entonces, esta capacidad de generar imágenes es básicamente la fuerza de nuestro pensar desplegado. Porque la fuerza de nuestra voluntad desplegada, la voluntad tiene una característica, y es que la voluntad en sí misma, digamos, está conectada con nuestro subconsciente, no con nuestra conciencia. Pero el pensar está conectado con nuestra conciencia. Y todo nuestro sistema neurosensorio, que uno lo puede percibir en el cuerpo como una estructura casi muerta, no inervada, ¿sí? Que no se renueva, por ejemplo las neuronas, o sea, todo el sistema neurosensorio está más cerca de la muerte que de la vida. Pero en ese estar cerca de la muerte puede percibir la vida. La voluntad despliega la vida, pero en este estar ligado a lo subconsciente. El pensar nos hace conscientes, ¿sí? Y a través del pensar, a través de este sistema neurosensorio, podemos percibir la vida. Entonces, justamente, el principio fundamental de la vida económica, esto que nos marca Steiner, es que el hombre tenga la capacidad de verse a sí mismo. Eso no es posible en forma directa, pero sí es posible cuando yo puedo ver, quiere decir describir mis actos que he realizado en el mundo. Entonces, entendiendo la naturaleza de mis actos desplegados, puedo entender la naturaleza por reflejo de mi propio yo. Y así puedo verme. Este es el proceso, lo estoy describiendo lo más breve posible, pero este es el proceso de la imagen, del poder desplegar una imagen y de utilizar esta fuerza. Bueno, gracias. Súper complejo, pero y Es, muy profundo. es, Gracias. eh, gracias a vos. Es algo complejo y yo creo que en toda la antroposofía misma, Steiner siempre hablaba de esto, ¿no? Es muy importante, eh, es muy importante estar sereno y tener paciencia. La antroposofía no es un camino en el cual yo pueda obtener soluciones tipo pastilla o píldoras que las traigo desde afuera y me cambian. Esto requiere un cultivo, requiere una meditación y requiere también un trabajo social como el que pretende este espacio, de poder compartir preguntas, experiencias. Digamos, esta es la idea del espacio mismo y de todos otros espacios que también se irán fundando área por área en la sociedad antroposófica. Este, este espacio de conversación eh, tiene este anhelo de poder servir, digamos, como fuente para el desarrollo de cada uno de nosotros y de todas las organizaciones en las cuales nosotros trabajamos también. Eh, bueno, no sé si quedó algo más, Dani, si no sigo No, con... no, no hay más preguntas. No sé si hay algo que alguien quiera agregar algo. ¿Vos, Sergio, querés decir algo? ¿No? ¿Está todo bien? Bueno. Perfecto, gracias. ¿Puedo hacer una breve pregunta sin mucha extensión, pero me quedó dando vueltas porque Alejandro comentaba que todo aquello que no se integra queda en manos de las fuerzas que conspiran contra nuestro desarrollo? Si podés extender brevemente un poquito más. Gracias. Bueno, básicamente
es un tema, es un tema enorme, es un tema enorme. Eh, Sí, sí, por ahí no quiero detener el hilo de lo que estamos Pero hablando también, para, del para temario. para alguno que lo haya leído, esto lo explica Steiner en todo su trabajo de vida entre muerte y nuevo nacimiento, por ejemplo. eh, GA 140, 141. eh, Básicamente tiene que ver con que uno, con todos los aspectos que no puede integrar de este desplegar en la vida, ¿no? De acciones continuamente, todo eso, todo aquello que no puedo integrar, le sirve de alimento, de sustancia a mi doble. Esto, bueno, simplemente no tengo el tiempo acá para explicar la naturaleza del doble y cómo el doble actúa, eh, pero podría poner también lo bonito, la contracara de esto, que tiene que ver con que cada aspecto que he podido integrar como sustancia a mi yo, le sirve de alimento al mundo espiritual, a todos los seres del mundo espiritual. Cada vez que yo tengo la capacidad de integrar algo, también los errores, ¿sí? Porque justamente el poder generar imágenes en el sentido de lo que explicaba anteriormente, eh, digamos, esta capacidad de generar imágenes hace que mi vida pueda estar integrada por mi yo. Algo que eh, uno se puede poner a pensar en qué mundo y en qué condiciones estamos viviendo, digamos, donde literalmente la palabra desintegración está presente en todos los ámbitos. Y justamente somos nosotros, digamos, los que tenemos que desarrollar este cambio interior, donde la palabra integración esté presente en todos nuestros actos. Desde luego que esta es una tarea enorme, pero se puede comenzar con algo, porque esta tarea también es un hábito. Y cuando uno tiene el hábito de actuar de una determinada manera, es como que tampoco requiere demasiado esfuerzo repetirlo. Justamente, digamos, el hábito, los buenos hábitos incorporados hacen que lo bueno, lo bello y lo verdadero pueda desplegarse eh, sin este esfuerzo que uno hace al principio. ¿Sí? Justamente esto tiene que ver con el desarrollo de las virtudes. En otro Zoom hablamos también de esto, la vida económica a la luz de las cuatro virtudes. Bueno, no tengo tiempo para decir más, pero linda pregunta y gracias. Gracias, gracias. Ahí queda anotada la referencia bibliográfica. Gracias. Bien, bueno, no sé si quedó alguna otra pregunta, si no voy a continuar, tenemos unos minutos más. Eh, Sí. Dani, No, avanza, avanza, Alejandro. perfecto. Bueno, siguiendo un poco con este tema de la estructura, nos encontramos, digamos, con la estructura en relación a esta carta fundacional de un emprendimiento, este acuerdo entre quienes participan. Esto tiene un origen y tuvo un origen histórico en la antigua Roma. Si nos remontamos a- a tiempos de épocas, estamos hablando de la época greco-romana. Y esta época greco-romana, también uno podría decir, bueno, eh, representa de alguna manera un punto de equilibrio. ¿Sí? Tenemos 7 épocas y esta época greco-romana representa como un punto de equilibrio en todas estas culturas. Eh, Justamente el nombre este, greco-romana se refiere a todo el impulso que venía de Grecia y todo el impulso que venía de parte de Roma. Eh, Esto lo voy a decir sintéticamente, pero bueno, los griegos
habían desarrollado su capacidad del pensar, una capacidad que no estaba presente anteriormente en la humanidad, y la desarrollaron siendo conscientes, percibiendo que las fuerzas del pensar estaban conectadas con el mundo espiritual. Las fuerzas del pensar tienen su fuente en el mundo espiritual. Esto quiere decir que, digamos, hay un mundo de las ideas que existe fuera de nosotros. Cada una de estas ideas son pensamientos que están vivos. Cada uno de estos pensamientos tiene una entidad que le da vida y yo puedo entrar en relación con ellos. Esto es el pensar. Y de hecho, algunos griegos antiguamente tenían la capacidad de ver los pensamientos fuera de ellos, como nosotros vemos las sillas o los libros que están ahí atrás de Daniel, digamos, los pensamientos eran visibles, ¿sí? Y este era el mundo griego. Los romanos, por otro lado, desarrollaron este pensar desligado de esta idea. O sea, el pensar para ellos era fruto, ¿sí?, de su propia capacidad que se apoyaba en un órgano físico. Y no reconocieron más esto. Este no reconocimiento no debería generar, digamos, un juicio de valor para nosotros, sino que tendríamos que entender también que este no reconocimiento por parte de la cultura romana es lo que le da pie al desarrollo de la libertad en el hombre. Esta separación con el mundo espiritual era necesaria para que el hombre pudiera desarrollar la libertad que hoy tenemos. Y también este pensar, que en un sentido extrapolado se convierte en abstracto, fue necesario. Y ellos, bueno, empezaron a desarrollar esta vida en el pensar los romanos y, y lo que sucedió es que desarrollaron el concepto de persona jurídica. El concepto de persona jurídica, ¿sí?, es justamente un ser, una persona de existencia ideal que está conformada por la voluntad de varias personas. Entonces, uno dice, fíjense qué notable, cómo es la creación, ¿sí?, el arquetipo de estos seres que tenían muchos seres humanos adentro, por decirlo así, nace en Roma y no nace en Grecia. Y uno podría preguntarse, ¿por qué no nacen? Porque justamente cuando uno tiene una percepción y una conexión más directa con lo espiritual, digamos, la tiene de hecho, no la tiene que creer, ya la tenés. Y en Roma, como habían perdido esta conexión, entonces la necesitaban. Por eso es que se funda. Cuando se genera una necesidad, se va a generar la creación de algo que pueda satisfacer esa necesidad. Entonces, los griegos tenían este reconocimiento, pero no tenían la necesidad de crear una estructura que pudiera conectarla, ¿sí?, que pudiera conectarse con este mundo espiritual. Los romanos habían perdido esa conexión y en esa pérdida surge la necesidad, y en esta necesidad surge la persona jurídica. La persona jurídica de existencia ideal, un ser invisible que está formada, que tiene un nombre, tiene una vida, ¿sí?, y que está formada por la voluntad de varios individuos. Esto nos puede dar, si bien muchos sabemos de la existencia de una persona jurídica, del estatuto y demás, es importante renovar una mirada histórica y entender qué es lo que tenemos entre manos. Porque justamente tengo entre manos, cuando estoy adelante de una persona jurídica, la posibilidad de actuar en el mundo, al servicio del mundo, sin representarme a mí mismo, sino que lo que represento es una iniciativa que se despliega, que tiene un acuerdo, que tiene estatutos y que tiene ideales propios. Esto es muy importante además porque genera la, la separación entre el individuo y su yo y las necesidades que tiene el individuo de el emprendimiento, podríamos llamarlo la empresa,
la corporación, creo que es importante llamarla corporación si es que sostenemos un poco la imagen con la cual nos iniciamos, que es cómo surge esta pregunta: ¿cómo puedo incorporar a la esfera terrestre esta iniciativa? Entonces la palabra incorporar, como en inglés incorporated, esto tiene, digamos, una imagen, nos da una imagen de poder desplegar un cuerpo. Claro, para poder desplegar un cuerpo, nosotros tenemos un cuerpo y nos podemos mirar, fuimos creados con un cuerpo, eh, tenemos que saber no solamente lo que vamos a hacer hoy, sino cómo nos vamos a desplegar en el futuro. ¿Por qué? Porque, digamos, yo necesito hacer, hoy hablábamos del ejemplo del sastre, el tipo de traje que necesita mi emprendimiento es un traje que me permita entrar cuando soy bebé, seguir cuando tengo 12 años, ¿sí? Estar ahí mismo cuando tenga, y bueno, y sucesivamente, ¿sí? Entonces, este es el ejemplo de estructura corporal que tenemos. Y, y voy a decir por otro lado como una contraimagen de esto. Esto quiere decir que el traje que nosotros vayamos a desarrollar a través del estudio de la estructura que necesitamos, que está reflejada en el estatuto, tiene que partir de qué vamos a hacer inmediatamente, cómo nos vamos a ir transformando en el curso del tiempo y cómo vamos a morir. Es así, cómo vamos a morir. Porque cada sociedad anónima tiene un momento de nacimiento y un momento de muerte, ¿sí? Tiene fecha. Acá en la Argentina es hasta los 99 años como máximo. Desde luego que se puede refundar, sí, se puede refundar. Uno puede decir, bueno, pero es una refundación, ¿sí? Sería como un renacer, como hablábamos del renacimiento. Entonces, esto es importante porque todos los procesos de vida implican muerte. Y Steiner mencionaba algo importante en relación a la formación de imágenes en el alma de la persona. Eh, una advertencia en cierto sentido. Y esto es que el alma humana tiene como un vicio, y es el vicio de querer congelar, retener en forma eterna las imágenes que formamos. Esto, digamos, no necesita demasiada explicación, porque es el desafío que todos nosotros tenemos, de tener una apertura de corazón constante y estar dispuestos a renovar constantemente nuestras imágenes, para que esas imágenes representen la vida y no algo que ya murió o algo que está roto o fragmentado. Entonces, eh, en este desarrollo de lo que es la idea de una estructura, de una organización, en particular el estatuto, creo que bien vale la pena remarcar esta cualidad que si bien tengo que generar una imagen y desplegar un acuerdo, el estatuto es un acuerdo, este acuerdo, digamos, debería ir cambiando a lo largo del tiempo y debería ser evaluado. Sin miedo, simplemente entendiendo que la vida necesita de la muerte todo el tiempo y que hay situaciones de cambio, que no quiere decir cambiar todo el estatuto. A veces el cambio es simplemente poder mirar con otros ojos aquello que escribí en otro momento. Y solamente ese mirar le da una renovación. Pero también podría implicar algún cambio. Y también podría implicar incluso un cambio. A mí me ha pasado estar en asociaciones civiles y el cambio fue tal que implicó transformar esa asociación civil en una sociedad anónima. Y esto también puede pasar. Eso quiere decir que se cerró la asociación civil y se fundó otra estructura para que pudiera abrazar la iniciativa que se estaba desplegando, entendiendo que, bueno, el cuerpo no le alcanzaba, la estructura, la corporalidad no era suficiente para que ese impulso se pudiera desplegar. Entonces, bueno, dicho esto,
quisiera hablar un poco de lo que es la estructura de la corporación en sí misma. Básicamente, según la mirada de la economía asociativa, pero también según todo el marco legal. A mí muchas veces lo voy a contar, no muchas veces, voy a contar mi primera vez en lo que fue la fundación de una empresa, tratando de sostener interiormente esta pregunta. Yo sé lo que quiero desplegar y sé los recursos que necesito, y tengo un grupo de personas que acompañan. Pero mi pregunta es, ¿qué tanto de este ideal puede desplegarse en el contexto del marco jurídico argentino? En mi caso, acá en la Argentina. Entonces, digo, bueno, tengo que salir al mundo y descubrir si todas estas ideas que tengo de economía asociativa pueden desplegarse y dónde encuentro en forma práctica eh, límites. Los límites también los encontramos, ¿sí? ¿Y cómo puedo sortear esos límites? Entonces, bueno, en particular, digamos, en un estatuto, todos sabemos que en el estatuto figuran, es una escritura donde están los nombres de todos los participantes y básicamente se describe el capital inicial, ¿sí? Los recursos que tiene y también el ordenamiento de ese capital, cómo ese capital está ordenado en acciones, qué tipos de acciones existen. Básicamente lo que hay que ordenar son los derechos políticos y los derechos financieros. Los derechos financieros se refieren a, bueno, los privilegios o no económicos que tenga cada accionista, y los derechos políticos tienen que ver con la capacidad de manifestar su voluntad en grado. Esto quiere decir, digamos, que por acción una persona, por ejemplo, en el contexto argentino, puede tener entre 1 y 5 votos. También puede tener acciones sin voto. Eso es posible. Esto quiere decir que, bueno, en otros países, por ejemplo, uno podría decir, bueno, yo voy a definir cuántos votos tiene cada acción. Pero eso no es posible acá en la Argentina. Y no es posible tampoco en muchos otros países. Tampoco es posible definir que las acciones en una compañía tengan distinto valor. Tienen que tener el mismo valor para todos. Y estas dos variables, los votos 1 a 5 y el hecho de que las acciones tengan que tener el mismo valor nominal, esto lo que significa es que en realidad el sistema jurídico argentino está preparado para quien tiene más capital controle la compañía. Uno puede llegar a esa conclusión. Y eso no necesariamente ha sido o es algo malo, pero sí tal vez puede ser algo a transformar. Y bueno, había visto en algunos comentarios que leí mientras estoy hablando esta necesidad de crear estructuras nuevas. Esta, yo diría más que necesidad, es una responsabilidad de crear estructuras nuevas. Pero para hacerlo se necesita crear muchas compañías que compartan el mismo problema y que expongan el problema que tienen por el marco jurídico existente y que pidan la reforma de la ley de sociedades. Entonces, cuando eso suceda, ¿sí? Cuando esto suceda, entonces vamos a estar ante un hito, ante algo deseado por todos, que es que nuestra voluntad se desplegó tan fuertemente durante tanto tiempo, conversando con nuestros colegas de otras empresas, que todos juntos podemos presentarnos y decir, ahora queremos fundar compañías diferentes y para eso necesitamos una reforma de la ley. Entonces podríamos tener valores de acciones diferentes y los votos podrían variar de 1 a 100. De este modo, las empresas podrían tener, por ejemplo, accionistas que acompañen al emprendedor y también lo protejan, de manera tal que el emprendedor pueda ser quien conduce
la compañía, la corporación, siempre y cuando él manifieste su competencia dentro del marco acordado en el estatuto. Y es ahí donde lo que se llama, en el marco este de la economía asociativa, hay un grupo de accionistas en este tipo de compañías que son los que protegen al emprendedor y quienes conocen, son competentes, han estudiado economía asociativa, tienen una comprensión de esto. Entonces, son las personas que dentro del paquete accionario deberían tener las acciones controlantes. Esto quiere decir que las acciones controlantes las tienen quienes tienen poco capital, pero conocimiento. Y esto es justamente lo que está propuesto en el nuevo orden social, en las conferencias de Steiner como economista. O sea, el emprendedor es alguien que debe ser apoyado por este grupo de accionistas, que lo acompaña, que lo protege y que trata de proveerlo en relación a los recursos que necesita, siempre y cuando cumpla con estas capacidades en el tiempo. Entonces, y desde luego que este emprendedor va a tener su tiempo y en algún momento será otro, y serán otros accionistas. O sea, esto, vida y muerte, no hay nada para siempre acá. Los accionistas fallecen, los emprendedores también, y también por distintos motivos de la vida, una persona puede quedar desvinculada de una iniciativa, por un viaje, por un problema personal y demás. Por lo tanto, todas las organizaciones tienen que tomar este asunto entre manos, sabiendo que va a ser dinámico en el tiempo y que está bien que sea así, pero hay que prepararse para que eso sea así y no satisfacer como los anhelos del alma en relación a este vicio que tenemos de, ya lo hice, listo, lo sostengo para siempre. El siempre no existe. Esto no es posible. Entonces tenemos acá, volviendo al estatuto, tenemos un estatuto en el cual, digamos, tenemos accionistas, ¿sí? Son accionistas que tienen más derechos políticos que los demás, que protegen, ¿sí?, al emprendedor y protegen a la iniciativa. Y tenemos accionistas que aportan, por otro lado, más capital, pero no tienen la misma cantidad de votos. Eso, en mi experiencia, lo que sucedió acá en la Argentina, en el caso, por ejemplo, de las ondinas pampeanas, sociedad anónima, en la empresa en la que trabajo, en una de las empresas, lo que sucedió es que quienes aportaban capital, ¿sí? Había un grupo de personas que aportaban muchísimo capital. Y bueno, no era posible, ni siquiera con esta diferencia de 1 a 5, tener accionistas que pudieran darle esta protección al emprendimiento y al emprendedor. Entonces lo que hubo que solicitarles es que adquieran acciones sin voto. ¿Se imaginan, no? Poner capital en una empresa y decir, no tengo voto. La idea original no fue cortar la mano, ¿sí? Desde luego que no, porque no tener voto implica amputar algo. Y eso fue una parte dolorosa de la experiencia. No fue lindo para mí llamarlos por teléfono y decirles, mira, necesito que ustedes tengan acciones sin voto, porque si no, la dinámica del acuerdo reflejado en el estatuto para esta compañía no podría cumplirse. Necesitamos que quienes protejan al emprendedor, quienes son competentes en la economía asociativa, tengan las acciones controlantes. Y en este contexto, que era un contexto particular de la compañía, no importa ahora los detalles, llegamos a la conclusión de que eso no era posible. Bueno, el acuerdo se hizo y cuando fui al escribano a decir, mira, vamos a constituir una empresa así, de esta manera, el escribano me dijo, no, esto no es posible. Para mí que ustedes los tienen sentados, amordazados, hay alguien apuntándoles con una escopeta y esto no puede ser. Así que le dije, bueno, vamos a hacer una cosa, hago una llamada. Así que hice una llamada con micrófono abierto y los accionistas confirmaron lo que ya estaba decidido.
En otras palabras, ¿qué fue lo que resolvió este problema? La confianza. La confianza no en nosotros como personas. Desde luego que la confianza entre nosotros existía, pero es la confianza en cómo debe desplegarse la vida económica de acá hacia el futuro. La confianza en los ideales. No es solamente que un grupo de personas, como confiamos entre nosotros, lo hacemos. Lo más importante es que nosotros confiemos en que esos ideales tienen que nacer en este momento, tienen que existir, tienen que poder desplegarse en el mundo. Y hay alguien que está dispuesto a asumir el riesgo. Y ese riesgo es necesario. El riesgo mayor sería no asumir ningún riesgo. Y ese es el problema que tiene hoy la vida económica. Cada préstamo que hoy se recibe siempre es en contraparte de una garantía. Y la garantía no es una persona, es una cosa. Y uno podría decir, bueno, si hago una sustitución simple, podría decir que en realidad no se les presta dinero a las personas, se les presta dinero a las cosas. Porque si voy con una garantía me lo dan. Pero no tengo una garantía, ¿sí?, como persona. Entonces, esta es la realidad de los grandes créditos. Y por otro lado, bueno, en esta experiencia del estatuto de las ondinas pampeanas, cuando persona jurídica es la oficina del Estado eh, que tiene que avalar el trámite. Bueno, persona jurídica normalmente tarda 2 meses en hacer el trámite acá en la Argentina. En mi caso, tardé 1 año y 6 meses en la Argentina. Querer hacer algo nuevo, bueno, lleva su tiempo. Llevó costos y hubo que responder muchas preguntas. Y las preguntas fueron curiosas. Por ejemplo, me preguntaron, vos que estás designado director de la compañía, ¿no tenés acciones? Les parecía muy raro que yo como emprendedor tuviera mucho poder, porque el poder, digamos, descrito en el estatuto era absoluto. Eso quiere decir que yo como emprendedor puedo vender las propiedades, digamos, sin consultar a los socios. Podría tomar cualquier crédito sin consultar a los socios. El poder que se le da al emprendedor es absoluto. Y lo que intentamos en esta experiencia de las ondinas pampeanas es llevar los ideales de la economía asociativa, las ideas de Steiner, a rajatabla, sin quedarnos, che, pero bueno, y si... No, a fondo. Una vez que lo hicimos, dijimos, hagámoslo bien, pongamos toda la carne en el asador y lo hacemos a fondo. Y fuimos vistos como eh, raritos, por lo menos, sino como algunos como tontos, o como en el sentido de qué despropósito, ¿no? ¿Por qué enfrentar este riesgo? Así que bueno, tuvimos que pasar por una serie de entrevistas, eh, y lo que fue sucediendo es que fuimos contestando uno a una estas preguntas. Y yo les dije, no sé por qué me hacen esta pregunta de si soy accionista o no, porque tienen el estatuto, y en el estatuto yo no figuro como accionista. Y bueno, en fin, hubo que ratificar eh, y contestar varias preguntas, y después de 1 año y 6 meses tuvimos una aprobación. Eh, ¿Qué aprendimos de esto? Que, que fue muy importante consultar abogados, fue muy importante consultar escribanos, y fue muy importante en la consulta preguntarles si tal cosa o tal otra es posible, sin revelarle las intenciones de lo que queríamos hacer. Les aconsejo esta estrategia, ¿sí? Simplemente decir, ¿esto es posible? ¿Esto es posible? Sí, no, ¿por qué? Y ellos estaban muy molestos y nos decían, che, pero decime qué querés hacer, porque si vos me decís qué querés hacer, yo te voy a decir cómo hacerlo. Ahí estaba. Ahí está, ¿no? Entonces, bueno, forma parte de la estructura que uno tiene que tener por dentro, mantenerse firme, tener coraje y estar decidido a hacer las cosas
lleve el tiempo que lleve, hacerlas bien. Eh, y bueno, desde luego que también esto lo digo en relación a todas las reformas que una iniciativa deba sufrir. Sufrir, porque lo digo sufrir sin decir que eso sea malo, porque a mí yo sufrí mucho ese proceso, pero es un proceso que pasé con muchísimo entusiasmo. Y ambas cosas pueden darse a la vez. Y justamente es como veo algunas madres acá, es como el dolor del parto, ¿no? Es como ese sufrimiento que es como el sufrimiento que se siente como el dar a luz con amor a algo, a una iniciativa, a un ser que viene. Bueno, no quiero hablar tanto y si tienen algo para comentar, para preguntar, eh, estoy abierto. Eh, ¡Qué silencio! ¡Wow! Muy claro Bueno, todo. no hay ningún problema. Eh, No, debe haber muchos problemas y no se animan, ¿eh? el silencio es bueno. Cuando yo les voy a contar esto, voy a hacerle un comentario de lo que acabo de contar. Cuando me di cuenta que tenía límites, que no podía armar una compañía de acuerdo a este ideal de la economía asociativa, mi silencio fue de 6 meses. O sea, me quedé como, era como si me hubieran clavado un puñal. Me dolió el corazón realmente y me senté, digamos, con mis libros. Yo había estudiado en mi juventud abogacía, justo cuando tenía que dar las prácticas, cursé todas las materias, aprobé todas las materias, cuando tenía que dar las prácticas, decidí que no iba a ser abogado y me dediqué a otra cosa. Pero también sentí que eso lo tenía que hacer y que en algún momento me iba a venir bien. Bueno, entonces, ante toda la negativa, tomé otra vez mis libros que estaban ahí con telas de araña, eh, y, y empecé a estudiar la ley de sociedades. Y bueno, en realidad la resolución fue bastante simple. eh, lo difícil fue elaborarlo en silencio, ¿no? Y entender estos cambios y acercarme a las personas y explicarles cómo iba a ser esto en el futuro, entendiendo que no es la mejor, no es la manera ideal, pero es la manera posible hoy, y también promoviendo algo que llamamos coloquio, que pudiera compensar estas acciones sin voto, porque las acciones sin voto para mí representaban la no capacidad de un socio de expresarse, y eso no está bueno. Entonces, lo que hicimos fue instalar como práctica habitual mensual una reunión de coloquio dentro de la empresa, que no solamente trabajábamos con los socios. Yo iba a esa reunión, pero no iba como presidente de la empresa, iba en mi carácter de emprendedor, que es distinto. Entonces, esa empresa la convocaba en mi carácter de emprendedor y además iban amigos de las ondinas pampeanas. Eso quiere decir, por ejemplo, quien trabajaba en el buffet, el jardinero, algunas personas, o sea, amigos, ¿sí? Y teníamos reuniones y la idea era trabajar un contenido de la economía asociativa particular, un contexto de aplicación de ese contenido, y yo les compartía cómo había gestionado para que ese contenido en ese contexto se pudiera desplegar. Y estaba abierto a escuchar durante 40 minutos la opinión de todos acerca de mi gestión. Entonces, desde luego que el marco jurídico impuso sus límites y tuvimos que tomar una decisión. Pero también hubo una contraparte para poder balancear esto, que fue mantengámonos juntos rítmicamente, conversemos y que la gestión sea lo más transparente posible. Y yo como presidente y como emprendedor
poder estar expuesto continuamente a las opiniones de los demás. Eh, Bueno, Yo, yo creo que eh, estamos un poco en hora. No, sí, no, sí, lo Dani, te que, escucho. lo que quería, digamos, para decirles a todos que nosotros pretendemos, es muy difícil por ahí en la charla poder abarcar distintas situaciones, como por ejemplo las realidades económicas y las estructuras de las escuelas, que son muy diferentes a otros emprendimientos de agricultura o industriales. Entonces, quiero que tengan en cuenta, como lo dijimos siempre, que este es un espacio de encuentro. Lo que no da para charlarlo acá, o porque no se animan, o porque no dan los tiempos, lo hagan por mail, que nosotros podemos generar una ida y vuelta, que no es lo más cómodo, digo, porque hemos recibido, digamos, mensajes y mails de muchos lugares donde están con la problemática de las escuelas. Entonces, lo podemos tratar y si ustedes nos abren las inquietudes, después en los próximos encuentros lo podemos poner a disposición y tratarlos, ¿no? Porque, digamos, ahora Alejandro habló de un modelo de empresa, pero hay muchísimos más, ¿no? Y podemos empezar a trabajar, voy a tirar como un concepto muy revolucionario, que es, ¿podría una escuela ser una sociedad anónima? Todos dirán, ah, no, una escuela, sociedad anónima, cuando tiene que ser una organización sin fines de lucro, porque no hay ningún interés económico en una escuela. Bueno, yo les propongo que tengamos abierto ese debate, por ejemplo, para ejercitar sobre buscar la forma más adecuada a ese emprendimiento, a ese fin, porque como decía Alejandro, si no, estamos haciendo las cosas por repetición. Todas las escuelas deben ser sociedades sin fines de lucro. ¿Y por qué? Pregunto. Porque cuando hablamos de sociedad anónima, como recién escucharon, hay distintos tipos de sociedades anónimas y hay distintos tipos de acciones y hay distintos tipos de figuras dentro de una sociedad anónima. Y quizás podría ser ese un buen modelo para el desarrollo económico de una escuela, que hoy no lo tenemos en cuenta, porque no lo conocíamos, porque no nos animábamos y porque no teníamos quizás el fundamento de estas estructuras, desde dónde vienen. Por eso a veces me parece, yo los entiendo, digamos, porque a mí también me pasa que se hace un poco aburrido porque uno está pensando en llegar al fruto del, digamos, del resultado de lo que yo quiero emprender y toda esta base que tiene más filosófico que técnico, pero ¿cuál es la solución? Yo quiero empezar a trabajar sobre la forma, ¿viste? Sobre los estatutos concretamente, si es mejor una cooperativa que una sociedad anónima, bueno, si abordamos por ese lado, vamos a por ahí repetir fórmulas. Este camino es un poquitito más tedioso, requiere de más paciencia, de por ahí abrir un poco la cabeza a otros conceptos que no son, porque la gente se acercó a un encuentro económico, a hablar de economía, y resulta que estamos hablando de antroposofía y de principios que no son los económicos concretamente. Entonces, todo esto lo expongo porque sé que muchos estarán pensando un poco de un mix de esas cosas en la cabeza, pero abramos el debate, digamos, este es un espacio para encontrarnos en eso y, bueno, si hay propuestas de ustedes para llegar a algunos lugares determinados, tomémoslo para que nosotros podamos ir trabajándolo y presentarlo a la comunidad y poder abordar las distintas temáticas. Sí, bueno, pero la verdad que sería lindo que ustedes hablen y digan cosas y Perdón, Dani, Hernán pidió la palabra.
Hernán, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias, Ale. Gracias, Dani. Con esta reflexión final que traías, Daniel, se me surgía mi inquietud de papá de escuela Waldorf, de esta repetición, ¿no? De los maestros y los niños están en el centro, y tantas veces como padres decimos, bueno, pero entonces autogestiva ¿cómo? ¿Qué capacidad de escucha, qué capacidad de influencia tenemos desde nuestra mirada? Porque somos parte de la comunidad, pero estamos excluidos de hecho, o nos sentimos o nos autopercibimos, y cómo la estructura podría traer mucha claridad en este vínculo respecto de lo que es la idea. Lo traigo porque pareciera que tenemos que aceptar algo que después no está formalizado, que es la escuela y la dirección de la escuela, en quién recae y cómo. Muchas veces eso que se llama comisión directiva termina siendo un órgano totalmente desdibujado, donde aquellos padres que entran con la idea de que va a haber cierto espíritu directivo, después se encuentran que es un órgano legal, y me parece que esto trae luz, trae un poquitito de detenimiento analítico para ver cómo nos sobreadaptamos a las formas y dejamos de percibir realmente los hechos que ocurren atrás. Entonces esta invitación a abrir la cabeza y pensar que quizás no está dado el ecosistema legal para que se plasmen estas ideas, y nos toca ser creativos y nos toca revisar caminos para que realmente después sean las estructuras las que nos den los órganos adecuados para el funcionamiento de, por ejemplo, una escuela Waldorf. Entonces, celebro esto, que podamos abrir la mirada, que en principio siempre se percibe como una cuestión económica, ¿no? Donde nos toca a los padres muchas veces resolver esa situación desde el comité de economía de la escuela, y después decimos, bueno, pero al final, ¿qué hacemos si la dirección no está más que en el cuenco docente? Eh, Así que bueno, no sé si hay alguna reflexión ahí que nos puedan traer de esta imagen de los docentes y la falta de una dirección que incluya a los padres y cómo eso se ve reflejado en estructuras. Muchas gracias. Gracias, Hernán, por tu comentario. Muchas gracias. Eh, bueno, todo un gran tema, el ecosistema que mencionaste, como, como todos los ecosistemas, ¿no? Hay algo, digamos, creo que hay algo importante, ¿no? Es hablando de imágenes, esta construcción de la imagen que nosotros queremos habitar. Entender esto, ¿no? Poder, digamos, porque muchas veces cuando intentamos sortear un obstáculo, digamos, en ese camino de encontrar una solución para algo que se vive como urgente, bueno, algo necesario, uno deja de mirar la imagen de cuál es la imagen del futuro que quiero habitar. Y muchas veces ni siquiera eso está desplegado eh, con suficiente detalle en las organizaciones, ¿no? Esto es muy importante que sean imágenes guía. Con esto, desde luego que no estoy dando ninguna solución práctica para algo puntual, pero sí es importante tener en cuenta esto. Cada vez que yo tengo que resolver algo, tengo que hacerlo mirando también, mirando mi realidad que tengo que resolver y mirando esta imagen que me tiene que guiar todo el tiempo. Y al mismo tiempo es una imagen que podría ir cambiando. Podría ir cambiando porque podría hacerse más detallada, más precisa, podría entrar alguna variable, salir. Esta imagen de futuro no es una imagen estática, es una imagen dinámica. Y justamente para darle vida, para que esa imagen tenga vida, tengo que ponerle y sacarle cosas todo el tiempo. Eh, bueno, yo creo que estamos en el tiempo. Quería mencionar algo que también dijo Dani, el propósito de este espacio en estos 4 Zoom que hemos tenido de
competencia, estructura. Hoy nos toca contabilidad en el próximo encuentro y asociación. Estos 4 encuentros tienen como finalidad poder establecer como áreas de conciencia, básicamente, poder establecer un lenguaje común. Entonces, en los próximos encuentros que tengamos, más allá de estos 4 Zoom, digamos, la idea es haber podido desarrollar, tal vez en estos últimos encuentros del año, este orden interior en el cual tal vez cuando conversemos, cuando nos juntemos, ojalá en algún encuentro presencial futuro, ya nos podamos encontrar con un lenguaje y algo común. Entonces, cuando tengo una determinada inquietud, digo, pero esto se refiere a competencia. Pero esto se refiere a estructura. Pero esto es... pero entonces, de alguna manera, en el interior del alma de cada uno, se abren como los compartimentos, los espacios, para que la conciencia pueda desplegarse saludablemente, diferenciando un espacio del otro. Entonces, cuando me encuentro con el otro, va a ser mucho más probable que la conversación sea más fructífera y que se puedan evitar los malos entendidos. No hay problema con las diferencias, sí hay problema con, digamos, los choques no constructivos de estas diferencias. Las diferencias son necesarias, el malestar, el tomar distancia del otro, no, eso no es necesario. Así que bueno, recordando un poco esto, yo no sé qué te parece, Dani, pero me parece que estamos en hora, ya hay varios que se tienen que ir retirando, y daría por cerrado este encuentro, y bueno, desde luego invitando a todos a participar del espacio que viene y a dejarnos todos los comentarios. Ok, cerramos con no sé, ¿alguien quiere decir algo? ¿No? Si no, leemos el lema nuevamente para cerrar. Las personas que trabajan juntas en una fraternidad son magos, porque atraen seres superiores a su círculo. Cuando uno trabaja en comunidad, a partir del amor fraternal, seres superiores efectivamente se manifiestan. Al entregarnos a la fraternidad, esta donación de sí mismos, este fusionarse en una totalidad, resulta en un fortalecimiento de nuestros órganos. Luego, al hablar o actuar como miembros de tal comunidad, no es el humano individual que actúa o habita en nosotros, sino el espíritu de la comunidad. Este es el secreto para el progreso de la humanidad del futuro: trabajar a través de comunidades. Rudolf Steiner. Bueno, esperamos consultas, inquietudes. El mail está abierto y nos mantenemos en contacto. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Abrazos. Hasta Espero luego. verlos en la... Bye. Gracias, gracias. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Chau, chau.